El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Muy buenas noches, bienvenidos a Temas y Debates con Ricardo Sosa. En esta oportunidad, con el primer debate político para poder desarrollar un balance de los primeros 5 meses de gestión del presidente Nayib Bukele y su gabinete en pleno. En esta ocasión tengo el privilegio de presentar al licenciado Julio Valdivieso, abogado, notario y analista político. Buenas noches, Julio. Gracias por aceptar mi invitación. No, a ti, gracias, Ricardo, por invitarme a tu programa con estos dilectos compañeros de panel. No me cabe la menor duda que este programa va a llegar a ser uno de los más vistos en la televisión. Muchas gracias. De igual manera, le doy la bienvenida al licenciado Mauricio Chavarría, experto en finanzas, economía y desarrollo social. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por la invitación. Y como dice Julio, pues un programa que esperamos sea el primero de muchos de buena ejecución y más que todo poder difundir ante el público algunos pensamientos, algunos puntos de vista que a lo mejor hacen luz en la mente de los televidentes. De igual forma, bienvenido, licenciado Rafael Ernesto Goches, economista. Gracias, Rafael, por aceptar la invitación. De igual manera, Rafael es editorialista semanal del periódico La Prensa Gráfica y nos enriquece cada semana con sus editoriales. Encantado de estar en tu programa, Ricardo, y muchas felicidades y éxitos, ya que se necesita siempre estar reforzando la libertad de expresión en estos momentos en el país. Bueno, vamos a arrancar este primer debate político y la propuesta es, en este primer bloque, cada uno de ellos va a desarrollar su área de experticia, la economía, el desarrollo social y las finanzas, y finalmente el licenciado Julio Valdivieso hará un análisis político-jurídico de los primeros 5 meses de gestión del gobierno del señor presidente Nayib Bukele. En la segunda parte, cada uno tendrá la oportunidad de ampliar sus criterios y sus ponderaciones, y en el tercer bloque, cada uno con sus respetuosas sugerencias para lograr ese desarrollo social sostenible y el crecimiento para el país. Rafael, ¿cuál es tu primera valoración sobre cómo va el país con el cambio de gobierno a partir del 1 de junio del señor presidente Nayib Bukele, su gabinete económico? ¿Cómo has visto estas primeras acciones implementadas y desde también tu análisis político, económico, las primeras valoraciones de estos primeros 5 meses de gestión? Yo empezaría destacando los aspectos positivos o puntos fuertes en términos generales. El número 1, yo creo que hay un cambio de ánimo en la población en términos generales. Eso es favorable para el clima de negocios, así como también la apertura o el fortalecimiento de las relaciones con Estados Unidos en esos términos generales. Ahora, ya en términos del entorno de lo que se avecina, el panorama es bastante complejo, ya que hay una discusión a nivel internacional sobre la amenaza de la recesión mundial a partir del 2020. La región latinoamericana, los principales actores no demuestran ninguna aceleración en su economía. El caso de México, Argentina, que ahorita vuelve a tener un giro en la política, Brasil, y el caso más reciente que llama la atención en términos económicos y sociales, que es Chile, que está transformando, digamos, yo diría el modelo en términos económicos. Eso va a representar un cambio importante en la región, ya que Chile estaba a la vanguardia en términos de política económica a nivel regional. Ahora, ya aterrizando en El Salvador, hasta el momento algunas incógnitas. Ustedes se fijan, la área económica no
no ha expresado, no ha expuesto sobre la mesa ningún cambio sustantivo en materia de política económica. Es más, yo he platicado con muchos colegas y yo estoy seguro que si les pregunto aquí a Julio y a Mauricio, a lo mejor no me saben decir el nombre de la ministra de Economía. Entonces, porque él no tiene un perfil fuerte, algunos dicen que se está preparando porque es muy competente y pronto va a hacer algunos anuncios en esa materia a partir del próximo año. Y en ese sentido, la discusión principal está girando alrededor del presupuesto, pero ahí lo que tenemos es un dolor de cabeza por cuanto el desequilibrio fiscal. Ahora ha estado acá la misión del Fondo Monetario y realmente sale a la luz pública un tema sumamente crítico, que es el alto endeudamiento con que está el país. Estamos hablando de arriba del 70% en relación al Producto Interno Bruto y con un déficit fiscal también bastante que llama la atención, arriba del 3%. Esto es básico porque hay una ley de responsabilidad fiscal, la cual hay un compromiso justamente para tratar de controlar esos desequilibrios fiscales, que es un elemento sumamente importante por cuanto tiene una relación directa con el riesgo país. Y para la población el riesgo país es una variable que toman en consideración los inversionistas para arriesgar sus capitales, ya que el reto, yo creo que ahí sí el gobierno, en especial el señor presidente, ha destacado y puntualizado la importancia de incrementar la inversión en el país. Si no hay inversión en este país, no vamos a lograr el crecimiento económico necesario, que es arriba del 3.5%, para generar mayores empleos, y termino diciendo que los datos están reflejando incluso una disminución en la tasa de empleos. Ojalá que en este fin de año, que siempre se acelera el comercio, pues logre estabilizarlo, pero en términos de variable de empleo no hay ningún signo alentador hasta estos momentos. Muchas gracias, Rafael. Mauricio, sin duda te corresponde un área muy complicada, porque las finanzas y la inversión social extraordinaria que necesita el país también tiene de por medio el bajo crecimiento económico y la proyección internacional que hablaba Rafael. Bueno, para destacar un poco los puntos positivos, voy en la misma línea de planteamiento de Rafael. Quiero remarcar primero lo positivo, después los retos y después las esperanzas, ¿verdad? Porque creo que el salvadoreño está viviendo una especie de pesadilla, porque cuando salen de su casa a las 5 de la mañana para llegar al lugar de trabajo a tiempo, perder 2 horas en la mañana y 2 horas en la noche al regreso, 4 horas del día para estar en esta situación, creo que es un poco realmente preocupante, ¿no? Una especie de pesadilla. Bueno, para empezar, por ejemplo, lo positivo, lo que yo he visto en estos meses al gobierno del presidente Bukele. Ha sido positivo verlo como él se ha esforzado por ponerse al frente de la seguridad, del plan de seguridad. Es decir, tiene una oportunidad que se la dio precisamente la ausencia que tuvo el anterior presidente. No se le veía, a él se le está viendo que está con su gabinete de seguridad implementando medidas, pidiéndole a la Asamblea refuerzos presupuestarios, etc. Pero eso significa una actitud positiva de él, lo cual se transmite, como hemos escuchado en otros lugares, con una sensación de alivio. Infortunadamente, esa sensación de alivio es un poco precaria, en el sentido de que lo ideal, al igual que en países del mundo civilizado, no haya tanto asesinato, tanta muerte. Lo que pasa es que ya nos acostumbramos a decir, hoy solo fueron, y ponerle el número que quieras, hoy solo fueron. Y es que la verdad es que no debería. Yo creo que tenemos que ir alineando el pensamiento para darle la dimensión a la vida humana. Es que no debería de haber ningún asesinato. Esa es la norma. Aquí en este país estamos, no, fíjate que ya bajó, eso lo murieron 300. Hombre, estamos realmente en una situación un poco problemática. Otra cosa positiva
tiene que ver con el acercamiento que hay con los Estados Unidos. De hecho, pues cuestiones más, cuestiones menos, unos reconocen, otros no tanto, pero al fin y al cabo, a diferencia del anterior gobierno, pues hay muy buena relación. Otra cosa positiva, de lo que mencionó Rafael, es la cercanía con los organismos multilaterales, que son los que realmente van dando una pauta, una guía de cómo se puede ir comportando el país. Luego también, algo positivo, pero que se ha quedado ahí como en pausa, como digan muchachos, es el combate a la corrupción. Todo comenzó con la tal Cecilías, y la verdad es que la clase media, que es la que mueve la economía, la que vive, la que vota, la que paga impuestos, la que sufre, la clase media está esperando. Y eso hay que decirlo al presidente. La clase media, y aquí hay como siempre clases, media baja, media alta, hay un arcoíris dentro de la clase media, que son personas que piensan, se informan, opinan y al final votan. Definitivamente que es un reto que está pendiente, porque entre la inseguridad y la corrupción son dos especies de cáncer que están carcomiendo la sociedad. Otra cosa positiva, y aquí sí quiero hacer énfasis, es que a diferencia del anterior gobierno, al presidente se le ve cercano al sector privado. Entonces, cuando ya tenemos aspectos como acercamiento con Estados Unidos, acercamiento con el sector privado, realmente es para crear un ambiente, dijéramos, tal vez no de euforia, pero por lo menos ya se abandona aquella sensación de que había un gobierno que quería intervenir en la empresa, que quería aumentar impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que hay cosas muy positivas, y lo pendiente es el plan de inversiones que el señor presidente, cuando hizo la presentación de su plan de gobierno, hablaba del tren, de puertos, de una serie de inversiones que se ha quedado eso un poco en espera. Luego también, ya para finalizar mi primera intervención, quiero retomar algo que escribió Rafael en el periódico este 2 de noviembre, porque más adelante creo que vamos a poder avanzar. Rafael recomienda abordar los principales problemas como objetividad, responsabilidad y efectividad. Hace poco también se mencionaba por parte de otros personajes la necesidad de crear un ministerio de planificación. Yo quisiera que en este tema los alumnos, exalumnos del colegio de altos estudios estratégicos que nos estén escuchando, podamos hacer eco de lo que voy a decir. El señor presidente perfectamente puede acercarse al colegio de altos estudios estratégicos o buscar graduados del colegio de altos estudios estratégicos que pueden elaborarle un plan objetivo y realista para que podamos tener una primera esperanza de que hay un plan de gobierno estructurado en base a la seguridad nacional, en base al desarrollo económico y, por qué no decirlo, en base al cumplimiento y logro de los objetivos nacionales permanentes que están establecidos en la Constitución, y al señor presidente le tocaría desarrollar los objetivos nacionales actuales, que son los que le van a dar vida a largo plazo a los objetivos nacionales permanentes, que en definitiva lo que trata es del bienestar de la población. Agradezco, Mauricio, esta intervención y me da pauta también para informar que el próximo martes estará acá en los estudios el señor director del Colegio de Altos Estudios Estratégicos, quien nos brindará una ilustración sobre aspectos de seguridad nacional y desarrollo. Julio, una frase favorita tuya es el cambio de las reglas del juego. ¿Cómo has visto esta valoración integral en esta primera aproximación? Bueno, en primer lugar debo decirte que si no se cambian las reglas, el juego va a seguir siendo exactamente el mismo. Hay problemas estructurales que no pueden cambiarse de la noche a la mañana. Y quiero empezar, al igual que mis otros dos antecesores, de destacar el tema de lo positivo. El primero que debo decir es el cambio de política exterior que ha tenido este gobierno con relación a determinados gobiernos específicamente. Con respecto a los Estados Unidos, pues había sido obvio, dijéramos, por el hecho de que tenés casi 3 millones de salvadoreños, principal socio comercial. Entonces me parecía hasta
normal, dijéramos, esa relación, a diferencia de lo que veníamos con el FMLN, que claramente eran dos visiones totalmente distintas. Pero recientemente, esta semana, acabamos de desayunarnos y de enterarnos que se rompieron relaciones con Venezuela. Es decir, con aquellos países que a criterio del mandatario no son considerados democráticos. Ese es de alabar. Ese es de reconocer si en realidad este gobierno me da la certeza que en ese tema específicamente me da la seguridad de que se va a respetar el Estado de Derecho. Me va a respetar, dijéramos, la democracia, la división de poderes, puesto que uno de los argumentos ha sido la falta de democracia que existe en Venezuela. Y el hecho de manifestarlo genera esa confianza. En el tema económico, yo es cierto, respeto a los dos economistas, pero al final la economía no se reactiva por decreto, ni por intención, al igual que la seguridad. Si no se generan las condiciones para que el sector privado invierta, que es el único que genera el empleo, el Estado no genera empleo. Si esas condiciones que tienen mucho que ver con la seguridad jurídica, que no le cambien reglas del juego a media, hagan el esfuerzo que se haga, si no hay empleo, muy difícilmente vamos a salir de donde estamos. ¿Cuál es el rol del gobierno? El rol del gobierno debería ser de facilitador. ¿Para qué? Me agrada cuando se toman temas como la tramitología. Me va a agradar temas cuando esa discrecionalidad de los funcionarios se vea reducida al mínimo. ¿Te has puesto a pensar cuánto tiempo se lleva en este país para hacer una sociedad y para que te la inscriban? O sea, la tramitología para que alguien pueda construir es un calvario. Y va a depender de con la luna que se levantó ese burócrata para que se pueda hacer. Entonces creo que esos, dijéramos, rubros hoy por hoy veo que se va a destacar. Y algo que tú mejor que nadie sabes, el tema de la seguridad, que en mi criterio es uno de los temas donde más ha tenido, dijéramos, participación el presidente con una visión. Si el presidente se pone al frente de la seguridad del país, automáticamente mete a todas las instituciones porque lo está liderando. Pero vuelvo a decir, ojalá, ¿verdad?, que este tema, que ha sido muy discutido sobre el plan territorial y sobre el presupuesto para que esto funcione, se lleve a cabo. Voy a terminar con esto. Los dos maestros de la economía aquí saben que la estructura de este presupuesto, no de este gobierno, de lo que tradicionalmente han venido, ha sido que el 80% de este presupuesto es destinado a gasto corriente y un 20% a inversión. Entonces, a mí cuando me dicen, miren, no más deuda, tienen razón, pero la pregunta es, ¿no más deuda para qué? Porque yo creo que si me da el lule y lo puedo estirar, yo sí creo que debe de endeudarse un Estado, pero para inversión. Debemos de endeudar al país ¿para qué? Para algo beneficioso, pero no para estar haciendo un gasto corriente, incrementando salarios, comprando camionetas de lujo, viáticos hacia el exterior. Eso no es el rol que debería de jugar. Y ahí es donde va a entrar esa capacidad, y termino con esto. Hasta el 2021, este gobierno debe entender que la correlación de fuerzas que existe en la Asamblea Legislativa los tiene que llegar a un entendimiento. Es más, los organismos internacionales, una de las cosas que han dicho es que les preocupa esa polarización entre los órganos de Estado. Si bien es cierto que los órganos de Estado son independientes, sus funciones son indelegables, eso no les inhibe para que haya una colaboración, para que entren en función, dijéramos, del bienestar del individuo como lo establece la Constitución. Pero esa polarización permanente, yo no le llamo, dijéramos, terca, sino que cada uno dentro de sus ámbitos, ¿me explico? El legislativo dice, nosotros hacemos la legislación, el ejecutivo yo la sanciono. Entonces, cuando alguien hace uso del veto, por ejemplo, el presidente está haciendo uso
de un derecho constitucional que tiene él. Como la Asamblea tiene el derecho constitucional si supera el número que establece la... Creo que no estábamos acostumbrados a ver este tipo de relación, ¿verdad? Donde cada uno vamos a apelar a ver esa capacidad de entendimiento. Finalmente quiero decirte que todos los órganos de Estado deberían de tener, dijéramos, hoy por hoy, esa sensatez, esa ecuanimidad, esa tolerancia para poder entender que si no hay una unión como órganos los tres, veo muy difícilmente que el país pueda arrancar por los próximos. Julio, ¿sería la voluntad política del señor presidente para resolver el problema de la inseguridad el principal logro en estos 5 meses? Creo que, no sé si ustedes se recordarán cuando vino aquel famoso asesor Giuliani, me llamó mucho la atención una de las frases en toda su exposición que dijo: todo lo que yo les he explicado este día aquí no tiene aplicación si no hay voluntad política de querer hacer las cosas. Si no hay voluntad, y yo creo en este aspecto, en el tema de seguridad, que creo que el presidente tiene la voluntad política de seguir, por lo menos. ¿Qué es lo que hace falta? Que conozcamos cuál es el plan, porque, quiero decírtelo también con mucha sensatez, creo que aquí hay una gran dosis de pragmatismo seguida de una comunicación. Eso es lo que hace falta. Quizás por la premura de los 5 meses no conozcamos los planes tanto en materia económica como de seguridad, pero está aplicando la dosis pragmática seguida de su comunicación que lo ha caracterizado. Importantes valoraciones de nuestros analistas en esta noche. Al regresar del corte, cada uno de ellos ampliará en el principal punto que considera debe de ser el principal obstáculo o reto de los próximos meses para el cierre del fin de año y de cara al 2020. Regresamos después del corte. Con Ricardo Sosa, en esta oportunidad con su primer debate político en el balance de los primeros 5 meses de gestión del presidente Nayib Bukele. Rafael, uno de los grandes obstáculos que ha tenido también el presidente es que solo enfrentó 7 meses de su gobierno del 2019 con el presupuesto que ya encontró aprobado y ejecutado. ¿Cómo ves tú la discusión del presupuesto, del proyecto de presupuesto para el 2020 y el crecimiento económico que también será vital para que él pueda tener la sostenibilidad de sus propuestas? Bueno, en cuanto al crecimiento económico, lo que lo determina son las inversiones, y nosotros no pasamos del 17% del Producto Interno Bruto y necesitamos superar el 22% para crecer arriba del 3.5%, es decir, las inversiones se tardan, no es una cuestión de la noche a la mañana, justamente por lo que mismo que decía Julio, de todo el entorno, la parte del Estado de Derecho, todas las reglas del juego, la tramitología y lo que tiene que ver con el presupuesto relacionado con el manejo de la deuda y el déficit fiscal, que son determinantes para el riesgo país. A mí lo que me ha llamado la atención, y yo lo he comentado ya en varias ocasiones, del presupuesto, es que el presupuesto es el instrumento financiero que expresa dónde están tus prioridades, tus políticas y tus metas. Eso es un plan de trabajo, un plan, si quieren, de gobierno. La Constitución lo mandata, que es el Consejo de Ministros el que lo aprueba, y se llama Plan General de Gobierno. Yo no sé si Mauricio, Julio o tú, Ricardo, ha tenido la oportunidad de ver ese plan. Su servidor no lo ha visto. En ese sentido, el presupuesto es inercial, es decir, está arrastrando lo que se viene haciendo, y hoy por hoy no se ve un cambio sustantivo en términos de política pública. Y la herencia que le deja es que metieron más de 40.000 empleados públicos en la última década, que es una carga excesiva para
para el gobierno, y nosotros, se va a pagar más por deuda que la inversión en educación. Cuando educación, digamos, el incremento es pírrico, ¿ya? Es de 3.74 o 3.70 pasa a 3.75, o sea, no es un incremento sustantivo. Es decir, así como están la estrechez, la rigidez que tiene el presupuesto, no le permite al gobierno entrar a una fase más de dinamizar y de atender los problemas estructurales. Entonces, estos se van a ir pasando de probablemente un par de años para poder prepararlo. Hasta ahorita el presupuesto, al menos en lo que yo he podido identificar como política pública, no hay ningún cambio sustantivo. Y tal vez en la última fase, Ricardo, yo sí quisiera hacer una reflexión en términos del caso chileno, porque a mí se me ha fijado en la cabeza la expresión de la señora primera dama de Chile, cuando ella expresó, al ver los movimientos sociales que estaban apoderándose de las calles, ella dijo que como que eran extraterrestres. Entonces, esa frase lo que realmente estaba ilustrando es que estaban dándole la espalda a la realidad. Chile ahora en noviembre y en diciembre tenía la reunión de la PEC y la reunión de cumbre del clima a nivel mundial, reuniones mundiales, las tenía en Chile. Las dos las canceló. ¿Qué significa? Que Chile estaba volcado hacia el exterior, pero se le olvidó ver hacia el interior. Y eso debería de ser una reflexión seria para nosotros, porque a mí me cuesta y me duele ver a salvadoreños que están contentos que lo que le está sucediendo a Chile. O sea, yo creo que nadie se debe alegrar de que un país convulsione socialmente. Nadie. ¿Ya? Pero aquí todavía estamos bastante contaminados ideológicamente, y nos alegra que esté fracasando el modelo chileno, cuando nosotros en el país tenemos una situación todavía peor y más delicada que la de Chile. No la sentimos porque ha habido una fuga de escape que se llama el éxodo, la migración. Pero ahora, afortunadamente, prorrogaron un año más el TPS. Pero la restricción de que sigan emigrando ya no hay tan. Entonces, eso va a tener una repercusión muy fuerte, porque lo que tú vas a estar recibiendo de remesas únicamente es de lo que ya se había ido antes, pero no va a tener un comportamiento que le permita mantenerse en un 20% del Producto Interno Bruto. Y eso es sumamente delicado, porque nosotros estamos dolarizados. Entonces, por ejemplo, ese tema no se está discutiendo en el país. O sea, los efectos, porque todos están contentos porque se prorrogó a un año, y no dicen nada de las medidas de que cerraron o militarizaron la frontera de Estados Unidos con México, la de Guatemala, aquí ya taparon los puntos ciegos. O sea, los salvadoreños no tienen escape. Y si aquí no hay oportunidades en términos de empleo, ¿qué significa eso? Mayor presión social, porque la gente te va a demandar servicios y te va a demandar empleo. Entonces, por eso hago la reflexión, que nosotros no es que estemos, que porque está pasando en Chile y en nosotros aquí estamos tranquilos y no va a pasar nada. Entonces, yo creo que el tema social, la reflexión es que hasta ahora yo solo he visto mayor prioridad en lo que es seguridad y un esfuerzo en inversión. Eso es positivo y así es correcto, pero le falta el otro elemento, que es la parte social. Mauricio, precisamente de lo que dice Rafael, es importante también uno de los aspectos donde tú eres quizás uno de los mejores expositores y de las personas que mejor ha estudiado el tema de pensiones. ¿Será que este tema lo hemos dejado oculto? ¿Será que esa reforma
modificación que hubo el año anterior será suficiente y en qué momento le va a afectar realmente al gobierno del presidente Bukele? Bueno, ese es quizá después de la inseguridad, después de la corrupción, creo que el tema de las pensiones va a tomar mucha relevancia a muy corto plazo. ¿Por qué a corto plazo? Porque hay segmentos de la población, como los profesores, enfermeras y profesionales, que están siendo notificados de unas pensiones que alcanzan apenas al 22% o 30% de su último salario. Y ese impacto emocional y económico realmente está aumentando la presión social que se tiene, primero por el desempleo, segundo la inseguridad. Entonces, creo de que ver el caso de Chile es bien oportuno porque en la parte actuarial se tienen el análisis de los riesgos, como en todas partes. El riesgo se previene, se disminuye, se compensa o se asume. Ahí hay 4 cosas que hay que hacer. ¿Cuál es el riesgo que se tiene aquí ahorita? Pues no hay que inventar mucho. ¿Qué está pasando en Chile? Exactamente, hay un clamor general porque allá tomaron medidas paliativas en cuanto al modelo. Extendieron la edad de jubilación, ¿ya? Y diversificaron las inversiones. Pero hay otros elementos exógenos al sistema que lo afectan. Uno, el crecimiento económico se traduce en mayores oportunidades de empleo. Si no hay crecimiento económico, el que tiene empleo trata de conservarlo. Y si lo pierde, deja de cotizar. Entonces se van armando paréntesis en el tiempo y en la cotización que no le permiten a la edad que ya está establecido llegar a jubilarse. Mucho menos alcanzar un nivel de ingreso creciente constantemente para compensar la inflación que le permita obtener al final de su vida activa una pensión, no la llamemos, aquí le llaman pensión digna, etcétera, ¿no? Pero tomando en cuenta que ya un jubilado tiene una canasta básica, que ya no está educando niños, o sea, una serie de gastos que tiene el joven, pero también le limita esa capacidad. ¿Cuál es la canasta básica? Salud, alimentación, vestido y vivienda. Y eso es lo clave en una persona que se jubila. Pues hombre, enfocarse en tratar de superar eso. Luego también hay 2 cuestiones fundamentales en el sistema de pensiones. Una cosa es el sistema financiero, cómo se alimenta de dinero el sistema, cómo se administra, es el otro, pero no me quiero referir a cómo se administra, sino además quién lo administra. Ahí tenemos dos cosas bien importantes que discutir, porque se sabe que el Estado como Estado es mal administrador. Se puede someter a presiones políticas y el que administra puede realmente trastocar eso. Entonces dicen, no hay que tocar la administración privada. Sin embargo, cuando tú miras los balances que se publican, la gente protesta porque ve que las AFP han cobrado comisiones que en un año sacan el capital invertido, pues. Entonces, esa incomodidad de la clase media es la que va a hacer la presión con respecto a las pensiones. Y luego está lo que es el sistema financiero. El sistema financiero de las AFP o del sistema de pensión actualmente se conoce como de cotización definida y de beneficios indefinidos, porque el beneficio final depende del número de años trabajados, del número de años cotizados y de la rentabilidad de los fondos de inversión. Nadie puede predecir qué va a pasar, si vas a cotizar 30 años, si vas a estar trabajando 30 años o si fluctúan las tasas de interés. Por lo tanto, no puedes garantizarle a nadie que va a recibir X pensión. Como actuario me daba, no sé qué, me preocupaba un poco cuando ofrecían pensiones mejores que las del anterior sistema. Los números nos decían a los actuarios que eso no iba a ser posible desde que hizo la primera reforma, no desde hasta del año pasado, desde que se hizo la primera reforma. ¿Por qué? Porque existe esa incertidumbre. ¿Qué le pone más presión al sistema? Que bien o mal ha habido avances en el sistema de salud
y la esperanza de vida ha aumentado. Hay dos conceptos que la gente confunde. Al nacer, el salvadoreño tiene un promedio de vida de 73, 74 años. Por ahí anda. Hay un poquito más las mujeres, 78. Pero resulta lo siguiente, a medida avanza la edad, la esperanza de vida se va acomodando al desempeño o desarrollo humano. Y la persona de 60 años tiene una esperanza de vida de 23 años, o de 27 si es mujer. Si llega a los 70, la esperanza de vida es de 14 años uno o 19 el otro. Entonces, esa esperanza de vida hace que la gente vea que lo que va a recibir de pensión o el fondo que ha acumulado no le va a alcanzar para cubrir sus necesidades por X número de años. Este sistema de pensiones realmente se va a tener que evaluar muy bien y de hecho, hoy voy a pasar a lo que mencionó Rafael, Chile. Ignacio Briones, ministro de Hacienda, ha tirado 3 medidas ayer, que sería, no las voy a decir, que sería interesante que entren a averiguaciones, porque realmente allá ya hizo crisis todo. Ella hizo crisis, porque las reformas fiscales que están planteando ahorita, creo que van a tener que meditarlas bastante. Muchas gracias, Mauricio, por esa excelente ilustración sobre la importancia de poder tocar a fondo el tema de pensiones y entrarle a una propuesta de reforma integral. Julio, la presentación del presupuesto de parte del señor presidente Nayib Bukele nos indica cuáles van a ser sus prioridades de cara al 2020. Y por supuesto que el componente social lleva una carga importante, más la solicitud de empréstitos para el financiamiento del Plan Control Territorial. ¿Están las condiciones jurídicas para el endeudamiento y para lograr esa sostenibilidad? Yo creo que sí, creo que va digamos, a hacer una labor de gestión con los diputados para poderles demostrar efectivamente en qué se han invertido y qué es lo que está pidiendo. Pero yo creo que la forma de cómo está estructurada, tú hiciste una pregunta, a él le tocó agarrar un presupuesto votado y aprobado del año anterior, pero este que presentó lo estructuró él. Y no veo que tenga ese margen que le permite, porque tiene que enfrentarse a la grasa que le dejaron de más de 50,000 empleos. Ajá, ¿quién va a tomar la decisión de quitarlo? Con el costo social, político, a menos de un año de elección. Primera valoración. Segundo, tenés que tomar en cuenta que en esa elaboración de presupuesto ahí van los, ¿cómo se llaman? Los salarios en aquellos contratos colectivos que por ley se van adecuando. Por ejemplo, el escalafón en los maestros, el escalafón en la policía, el escalafón en salud. Sí, ¿cómo que obvias eso? Pues? O sea, son realidades que se terminan imponiendo. Ahora, el tema para mí más importante, porque este presupuesto va a estar peleado hasta diciembre, ¿verdad? En enero ya entran otras condiciones. El tema que han hablado de Chile, yo creo que lo que debemos, yo no me alegro en realidad de que eso le esté pasando a un país y a un pueblo hermano. Creo que los que se alegran de eso tienen una miopía política y creo que lo que debemos de interpretar es que hay que poner las barbas en remojo de lo que está pasando allá. Si eso generó en Chile, imagínate lo que puede generar aquí en un país como el nuestro, que no tiene la misma estructura económica, no tenemos, dijéramos, el potencial económico que tiene Chile con respecto a El Salvador. Yo difiero con mi buen amigo aquí, Ricardo Mauricio, de decir que los 75 años, porque quizás a la Bermeja le van a llevar a la persona el certificado de pensión. Te voy a decir por qué. La pensión tiene dos bases, tiempo de servicio y edad de jubilación. Ajá, si se pretende subir de 60 a 65 años, ¿verdad? La jubilación. Es decir, la jubilación y las mujeres a 60, la expectativa de vida es prácticamente 10 años, dijéramos, si nos vamos con la tesis de... Entonces, claro, los actuarios hacen sus proyecciones y este va a entregar las cuentas al creador en 10 años. Y en función de eso hacen toda su situación. Para mí, ese no es el problema. Te voy a decir, ¿qué es lo que ha sido el problema en este sistema? Aparte de lo que ya conocen. Uno, que ha sido trastocado
políticamente los beneficios. Repartieron el tigre y el cuervo sin haberlo matado. Entonces, miren, hay que decirlo con mucha propiedad, la irresponsabilidad de algunos, o por no decir por lo menos los que votaron, de diputados que aprobaron una reforma de pensión que no era una tal reforma. Fue un parche, y lo que han hecho siempre es tirarle la pelota al gobierno que venga y hay que el otro siga y que siga. Eso no puede ser. Yo tengo aquí una serie de datos. Vos sabés que la población económicamente activa de nosotros anda por 2.8.600.000 trabajadores. De esa población económicamente activa, 2 millones pertenecen al sector informal. Quiere que te da un margen de 860.000 y esos 700.000 los tiene la empresa privada y el otro el público. O sea que quienes cotizan y generan son básicamente 860.000 personas. 24%. 24% de la población económicamente activa. Y ahí tenés vos desempleados, tenés vos autoempleados, tenés los que van coyol quebrado, coyol comido, que hoy se meten de uno. Entonces, ¿cómo se va a fortalecer un ahorro si no hay inversión, si no hay generación de empleo? No veo. Este tema no es de varita mágica y que a partir de mañana se acabó. No es cierto. Y si le agregás que se trastocó, porque aquí lo deben de saber los cotizantes, aquí hay pensiones VIP, es decir, gente que no cotizó lo que tuvo, hay pensiones arriba de los $4,000 y $5,000, cuando hay otra gente que no tiene ni siquiera $208 para sobrevivir en la edad más difícil, cuando ya le entregaron 30 años de servicio al Estado, cuando tienen enfermedades terminales, cuando tienen diabetes, hipertensión, con que no les alcanzan para vivir, les va a alcanzar para... Esa es la verdadera realidad. ¿Qué va a pasar? Que le van a ir metiendo. Y Rafael dijo algo. La olla de presión tiene una valvulita así, que es para que no estalle. Pero esa valvulita creo que se fue cerrando poco a poco, la inmigración. Si no se ataca, si no se les garantiza las condiciones mínimas, oí bien, mínimas, para que esta persona tenga acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a la seguridad. Oí bien, lo que pasó en Chile no es remoto que pase aquí con y no es problema de este gobierno. Estoy diciendo que es la acumulación, a esto les va a reventar, si es que no se toman las medidas adecuadas. Por lo tanto, yo creo que esto es un llamado a la reflexión. El tema de las pensiones es un tema que ya no es bomba de tiempo. Ya está nada más que suelten el cablecito y va a estallar. Para eso se necesita una voluntad política de todos los actores en querer resolver este tema. De lo contrario, pongamos las barbas en remojo, que lo que está pasando en el sur es posible que pueda reventarse con una cuarta más. Grandes desafíos y oportunidades para el próximo año de la administración del señor presidente Nayib Bukele al regresar del corte. Nuestras reflexiones y valoraciones finales de este exclusivo panel que esta noche comparte con mucha propiedad, con base técnica y con mucho argumento político y de beneficio al país en este primer debate político que se genera en temas y debates con Ricardo Sosa. Regresamos después del corte comercial. Temas y debates con Ricardo Sosa se transmite de lunes a viernes en horario estelar de 7 a 8 de la noche. En esta ocasión con nuestro primer debate político analizando los primeros 5 meses de gestión del presidente Bukele. Rafa, hablabas en el segundo segmento sobre la experiencia de Chile. Acá algunos sectores lo han visto como un modelo a seguir, otros como un modelo que no deberíamos de imitar. ¿Cómo lograr ese balance entre la necesidad del crecimiento económico y la parte social que ha sido un eslabón olvidado en el país? Sí, yo creo que es un tema neurálgico
que necesita una discusión. Lamentablemente en el país todo gira alrededor del día a día y los protagonistas principales son los gobernantes, o sea, los políticos. Pero la sociedad realmente no se expresa y creo que por eso suceden estos fenómenos como el chileno, de que cuando menos se dan cuenta y ahora resulta que los han sorprendido porque quiere decir que no había contacto con la población. Entonces, yo creo que el elemento fundamental y que ojalá que pudiera trabajarse una agenda de país y que con el capital político que el señor presidente dispone, pudiera ir en esa dirección, en este sentido. Aquí, después de hacer toda la análisis y todo lo que uno puede reflexionar, yo al menos he llegado a la siguiente conclusión. Aquí el problema central es que se quebró, se ha deteriorado la unidad básica de la sociedad. Las unidades básicas son la familia, la escuela, la comunidad, o sea, la vida diaria de las personas. Y eso, lógicamente, se va a responder a través de una política social. Pero si ustedes ven, digamos, el gabinete social, al menos yo no he visto un planteamiento de fondo. Ahora es una gran oportunidad justamente por esta situación que representa Chile, porque a mí un buen compañero economista me dijo un chiste, ¿va? Dice, es que mira, fíjate que los salvadoreños todos le seguían a Chile, ¿va? Que la AFP, que las privatizaciones, que esto, que lo otro, todos le seguían a Chile, ¿va? Y van a seguirlo tanto que iban a encontrar cobre los salvadoreños. ¿Bien? Entonces, pero realmente es importante la reflexión de Chile justamente en esta coyuntura por un elemento fundamental, es que los más sorprendidos es la gran empresa. Y en lo que decía Mauricio, para quienes van los impuestos en Chile, es para los grandes contribuyentes, pero ya es tarde. En ese sentido, yo creo que ahora se abre una oportunidad en el país, y yo insisto en el capital político del presidente, en términos no de estar discutiendo el 2021, si es que eso no es la solución de nada, porque la sorpresa, si la presión social y hay un estallido social, allí ya no importa el calendario electoral. Entonces, yo creo que estamos a tiempo, digamos, para convertir el 2020 no en un año preelectoral, que sino un año de acuerdos de país. Mauricio, y en esa línea que habla Rafael, ¿cuál sería el principal desafío para la administración del señor presidente Bukele, pero más para el Estado salvadoreño en cuanto a las finanzas públicas, pero también en la inversión social en el próximo año? Bueno, quizás para responderte y completar el cuadro que mencionaba Rafael, mejor te leo lo que está en el Twitter respecto a lo que dice Ignacio. Pues sí, porque para que no vayan a malinterpretar que Chavarría dijo esto, no. Dice, el nuevo acuerdo fiscal en Chile es así. Impuesto a los más ricos, un nuevo tramo del 40% para el 1% más rico. Impuesto a la propiedad, exenciones para las clases de menores ingresos y una subvención para pensiones. Es una reforma progresiva. Eso es lo que está ahorita circulando en la reforma fiscal allá en Chile. Pero aquí hemos omitido también un agente social muy importante. Algo hablaba Rafael de la comunidad, pero está también las municipalidades. ¿Qué rol están jugando las municipalidades en recomponer el tejido social, en darle mejores servicios? Creo que ahí tenemos para otro tema realmente, porque el municipalismo creo que es un eje muy fundamental en la reconstrucción de la sociedad. Julio, tú has siempre empujado por el desarrollo social, pero esa desconexión que tienen la mayoría de los 262 municipios con el Ejecutivo, ¿cómo subsanarla? Los gobernadores
tampoco los conocemos, no solo en esta administración, en todos los gobiernos. Son personas que representan al presidente, pero en los actos, pero en el día a día, en el cabildeo con los alcaldes y alcaldesas, no figuran. Esa debería ser la prioridad. Lamentablemente, hay que poner en el contexto a qué se limita la autonomía municipal, porque aquí todos creen que El Salvador tiene 262 presidentes, porque yo he visto incluso en las correspondencias el alcalde municipal jefe de distrito, o sea, y lo ponen hasta con subrayo. Es decir, debe de entender que la descentralización lleva implícita también parte económica. O sea, si queremos apostarle, que creo que esa debería ser la visión, a la descentralización del Estado para pasarle a los municipios, pero no solo las obligaciones, no solo hay que pasarle la obligación, pasarle también los recursos, ¿verdad? Porque hay alcaldías que ni pagan al alcalde y de ribete se ponen más salario de lo que están. Creo que esa debería ser una apuesta, pero para eso se necesita en verdadera una reforma constitucional en mi criterio para delimitar la competencia, y si no, por lo menos que en la ley secundaria se clarifique más, dijéramos Solo quiero hacer una observación de lo que hizo Mauricio. Es cierto, hablan de ponerle impuesto a los más ricos. Creo que ustedes, los economistas y los tributaristas, hablan sobre el principio de lo que es la justicia tributaria, ¿verdad? Que al que más tiene debería tener. Lamentablemente yo no vi en esa propuesta, tal vez yo no lo he visto, Mauricio y Rafa, que aquí nadie habla de la ampliación de la base tributaria. O sea, las tetas de la vaca tienen 5, pero va a haber un momento que por más que las jale, no va a haber más leche. Lógicamente, para eso tiene que haber una integralidad. Yo no digo que no se pongan más. El que más gana, que pague más. Pero también, cuando te está dando este número de que la población económicamente activa es de 2 millones informal, y muchos de esos informales ganan más que cualquiera de los que tienen saco y corbata. Entonces hay que decirlo con mucha propiedad, con mucha realidad. Aquí todos deberíamos de pagar impuestos, independientemente de dónde está. ¿Tú crees que Estados Unidos es un país de reglas porque a alguien se le ocurrió? Ahí no puedes ir, allá hay gente que paga hasta el último centavo, sea quien sea. Entonces, si aquí nos rescatamos que es un país de reglas y que solo le querés aplicar a mi amigo la ley y al otro se la querés interpretar, vamos a terminar mal. No comparto yo esa visión. Creo que todos debemos de pagar, pero todos, no hacer esa distinción ni de rico ni de pobre, sino en los ingresos, el que más gana, que pague más, pero todos. Rafa, tu mensaje de despedida para el cierre del programa. Bueno, yo antes felicitarte, Ricardo, y desearte éxito en tu programa. Y yo creo que El Salvador está entrando a una dinámica que me preocupa en términos de que todo vuelve y sigue girando alrededor del calendario electoral. Y los temas para resolver problemas estructurales no están sobre la mesa. Así que ojalá que la sociedad civil y la academia pudieran levantar la voz en términos propositivos para ayudar a todos nos conviene que haya un buen gobierno. Mauricio Chavarría, muchas gracias por estar acompañándome esta noche y por esos valiosos y técnicos aportes. Bueno, Ricardo, primero agradecido por la oportunidad de expresarnos, y en segundo lugar, tal vez el mensaje fundamental mío sería: hay oportunidad para hacer cosas diferentes. Dicen que los asiáticos dicen que crisis es oportunidad. Pues aquí estamos para el gobierno. Y otra cosa importante, Ricardo, cuando hablamos de gobierno, nos confundimos todos, porque aquí hay gobierno municipal, ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, cuando decimos el gobierno, estamos hablando del Estado. El Estado, todas las instituciones tienen la oportunidad de poder voltear a ver a tiempo a la sociedad, a la población, antes de que, por lo que vientos que soplan, la inconformidad, el hambre, el desempleo, las escasas oportunidades afecten el ánimo del salvadoreño. Julio Valdivieso. Mira, yo no quisiera terminar esta entrevista. Creo que el capital político que tiene el señor presidente, ese nivel de aceptación que tiene, lo debería
de ocupar, porque solo los gobiernos solo lo pueden hacer los primeros 2 años, porque después el mismo ejercicio los va, para hacer las reformas estructurales que el país requiere. Es decir, pensiones, economía, seguridad y educación. Tiene el capital político, va a encontrar eco en aquellos, viendo a su servidor, que tengan que ver con los temas de nación para empujar la carreta en el mismo sentido. Amigos y amigas televidentes, ha sido este primer debate político con la evaluación de los primeros 5 meses del gobierno del presidente Bukele. En términos generales hay una valoración positiva, hay avances, hay logros, pero de igual manera hay desafíos importantes de cara al 2020. La valoración política es que el presidente de la República debe de aprovechar ese caudal, no solo de popularidad, sino de incidencia a nivel del Estado para lograr una mejor plataforma para los salvadoreños y un desarrollo no solo sostenible, sino que llegue hasta el desarrollo humano. Muy buenas noches, bendiciones. Está usted viendo STV, Canal 67. Yo a tu lado no siento las horas que van con el tiempo.